¿Qué es el modelo SAF? Bueno, si usted revisa en textos, siempre el modelo SAF lo escriben de esa manera, como la suma de tres términos, donde esa A minúscula es la energía de Feinholz molar residual, y esta energía está compuesta de tres partes. SAF significa teoría estadística de fluidos asociados. Imaginen que la mezcla de componentes, ya sea en fase líquida, en fase gaseosa, usted la representa como un conjunto de esferas. A estas esferas le llamamos segmentos, o también le dicen monómeros. No asociarlo con los polímeros, siempre es el término que manejan, monómeros. Entonces es como si el conjunto de moléculas yo lo represento por un conjunto de esferas rígidas que tienen un volumen, ¿ok? Segmentos. Estos segmentos, cada uno de estos segmentos poseen puntos o sitios de asociación. Imagina la esfera que tiene en ambos extremos unos puntos de asociación, es decir, puntos en donde pueden unirse con otras esferas. Si es así, entonces estas esferas, si se empiezan a unir, se pueden unir de tal manera que esas uniones formen cadenas, es decir, que se tengan asociaciones permanentes, uniones que van a quedar, que no se van a separar. Estas esferas empiezan a formar cadenas con un determinado tamaño. El término A de cadena significa cadena. Este término que está aquí justamente relaciona la formación de estas cadenas a partir de estos segmentos que poseen sitios de asociación. Sin embargo, estos segmentos, que si bien es cierto pueden formar cadenas, podrían no hacerlo, y en lugar de ello simplemente podrían formar asociaciones, pero que no son permanentes, sino generar asociaciones temporales, es decir, que estos segmentos se acercan, se aproximan, pero que no terminan por unirse. Eso representa la interacción cuasiquímica. Si quieren, pueden relacionarlo con los enlaces puente de hidrógeno. Usted sabe que cuando se forman los enlaces puente de hidrógeno, las moléculas se aproximan entre sí, hay cierta unión, no se forma un enlace covalente, pero sí se forma una unión más fuerte que las fuerzas de dispersión o de las fuerzas de London. Entonces, ese tipo de interacción lo podemos representar mediante asociaciones temporales. Y este tercer término de la ecuación de estado justamente está relacionado con estas asociaciones temporales, que el modelo lo llama asociaciones nada más, y al otro le llama cadena. Pero ambas son asociaciones, solo que una es asociaciones permanentes y la otra son asociaciones temporales. Cuando dos especies químicas interactúan, el modelo SAF lo representa de esta manera. Estas esferas han formado cadenas mediante asociaciones permanentes. Entonces vamos a suponer que tenemos o que representamos estas dos especies químicas con estas dos cadenas. La cadena roja representa a un componente y la cadena azul representa al otro componente. Es a través de esta asociación temporal en donde se produce una interacción de tipo cuasiquímica. Adicionalmente a esta asociación o a esta interacción cuasiquímica, hay otro tipo de interacción que ocurre a nivel de las cadenas, que son las fuerzas de atracción y repulsión producto de la masa molar, en este caso de las moléculas, ¿no? Estamos hablando de las fuerzas tipo Van der Waals, ¿no? que atraen unas moléculas con otras. Esas fuerzas de atracción que ocurren a nivel no de los puntos de asociación, sino a nivel de la cadena, el modelo lo representa por este término denominado A superíndice de segmento. Este seg significa de segmento y está relacionado con estas fuerzas de atracción producto de estos segmentos. Habíamos mencionado hace un momento que el modelo SAF requiere de 5 parámetros, que son estos de aquí: 3 parámetros de interacción, 2 parámetros de volumen molar o molecular. Este primer parámetro de volumen molecular está referido
al diámetro de la esfera que forma la cadena. Evidentemente, sustancias distintas van a tener diferente diámetro molecular. Ahora, aquí no se debe confundir este diámetro de la esfera o del segmento con el diámetro del átomo de carbono o del grupo metilo. No se refiere, no estamos hablando acá de un diámetro específicamente de la molécula. No, este es un diámetro de una representación que hacemos de la molécula. ¿Ok? Lo mismo aquí. Este vendría a ser el diámetro de la representación tipo SAF de esta molécula, que no significa que sea el diámetro de estos átomos. Es más, si usted observa aquí en la figura, aquí vemos que esta sustancia tiene una ramificación, tiene un grupo amino unido a un carbono, es como si fuera una especie de Y. El modelo SAF, cuando se genera el modelo SAF a partir de estos segmentos, todos los segmentos se unen en cadenas lineales, ¿no? Aquí no hay ramificaciones. No se debe confundir estos segmentos con los grupos funcionales o con los grupos tipo UNIFAC, no. Simplemente es una representación de lo que sería la molécula. Y el modelo SAF lo representa a la molécula como un conjunto de esferas que forman una cadena lineal. No importa qué forma tenga la molécula, puede que tenga un anillo aromático, puede que sea cíclico, que tenga ramificaciones. Siempre lo va a representar por una cadena lineal formado por esferas. Esferas que tienen este diámetro, que es un diámetro específico para el modelo. No es un diámetro de los átomos, no. Y son esferas que están unidas, y están unidas en una cantidad que no son iguales necesariamente en los componentes. Por ejemplo, este componente está representado por una cadena formado por una cierta cantidad de esferas. Esa cantidad de esferas es este segundo término, M sub I. Este segundo componente está formado por cadenas con esta cantidad de esferas. Esa cantidad de esferas está representado por este parámetro, M sub I. Sería M sub 1, M sub 2. Uno podría pensar, si M representa la cantidad de esferas que forma la cadena, entonces M es un número entero, ¿no? Porque la cadena la puede formar una esfera, 2, 3, 4 esferas. Claro, originalmente las bases del modelo apuntaban a eso, pero después esto se cambió. El parámetro M no es un número entero, es un número real. Tanto así que cuando uno revisa los parámetros SAF, el parámetro M específicamente para ciertas sustancias, va a encontrar que son números con fracciones, 2,41, 1,87. Pero ¿cómo 1,87? O sea que la cadena está formada por una esfera con 0,87 partes de la esfera. Sí. Entonces no hay que tomarlo como un número entero de esferas. Simplemente es un número que está representando la longitud de la cadena formado por un conjunto de esferas con este diámetro. Y esa longitud, que al final es un parámetro específico del componente, puede ser un número con fracciones. ¿Ok? Lo mismo aquí, ¿no? Aquí está el parámetro de la longitud de cadena del componente 2. Entonces, estos dos parámetros lo que relacionan es el tamaño molecular. Uno, la longitud, el otro, el diámetro de la esfera. En cuanto a los parámetros de interacción intermolecular, este parámetro que está aquí representa la energía con la cual interactúan las cadenas. Una interacción de nivel físico entre estas dos cadenas. Mientras que estos dos parámetros están relacionados con la energía de interacción, pero producto de la asociación, producto de estos sitios de asociación temporal. Si quieren verlo más sencillo, relacionan el enlace puente de hidrógeno. Es decir, que voy a tener un parámetro de energía de asociación temporal y un parámetro kappa que está relacionado con el volumen del sitio de asociación. Es como si el volumen del sitio de asociación de esta cadena no es del mismo tamaño que el volumen del sitio de asociación de esta otra cadena. Si quieren pueden verlo de esa manera.
Y aquí están los 5 parámetros del modelo SAF, ¿no? Parámetros de volumen y parámetros de interacción.